A mano limpia, mil gracias por acompañarnos. Ahora las buenas noches a Cristian Mancera. Cristian es abogado, periodista, director de la tribunacolus.com. Félix, ¿cómo estás? Un placer estar aquí Encantado contigo. de que estés con nosotros en el programa, como siempre. Vamos a hablar un poco de la llegada a La Habana de ese señor Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. Va a unirse a las conversaciones de paz. ¿Quién es este señor? Bueno, este señor alias El Paisa es una persona que empezó su prontuario criminal en la época de Pablo Escobar. No era sicario, era uno de estos miembros de los sicarios de Pablo Escobar en Medellín, y la FARC lo recluta mucho después, pero lo recluta para que empiece a comandar la columna Teófilo Forero, que funciona en el sur del país, que es una de las más sanguinarias, y de una y otra manera ha demostrado durante los últimos años la capacidad de terror que tiene este individuo con esta columna guerrillera de la FARC. O sea que es una persona que los últimos 20 años se ha dedicado completamente al crimen y a la actividad criminal de acabar con las vidas de las personas de la manera más miserable, ¿no? ¿Por qué lo envían a La Habana? Yo creo que el mensaje que se está enviando es como de tranquilidad a la población colombiana, de que hay, digamos, coherencia y que hay respeto a lo que se está haciendo en La Habana, y que este miembro sanguinario también se va a unir al grupo negociador de la FARC en La Habana, con el fin de que si se firma el acuerdo no queden dudas de que el proceso de paz es sólido y que no van a haber grupos remanentes en cabeza de este sujeto alias El Paisa, que algunos sectores, entre esos sectores del expresidente Álvaro Uribe, han denunciado, y que de pronto podría ser esos grupos remanentes que de pronto van a continuar con la actividad criminal de la guerrilla de las FARC. Pero yo creo que el problema más, o sea, lo que se ve aquí con el tema de alias El Paisa es que dentro de este tema de la justicia transicional es la persona que de pronto se puede ver más afectada, porque es la persona que a la hora de confesar sus crímenes va a confesar una cantidad de delitos de lesa humanidad y otras cosas más graves que han sucedido durante todo este tiempo que ha estado en la guerrilla, y puede ser una de las personas de los grupos de los jefes de la guerrilla que paguen más años de la cárcel dentro del tema de la justicia transicional. Hablando de sus crímenes, vamos a poner ahí en pantalla, en su monitor, para que puedan verlo, una lista de esos crímenes de los que estábamos hablando. Y comenzamos con el asesinato de la familia Turbay Cote. Bueno, eso fue un grupo familiar que comandaba en el sur del país, sobre todo en el municipio, en el departamento del Caquetá, en la zona amazónica de Colombia, en el sur del país, y mató a esta familia política de manera miserable. Fueron detenidos en la carretera y fueron matados con tiros de gracia la mamá y uno de los miembros de esta familia, que era también político, y los escoltas que andaban con esta comitiva que estaban haciendo política en ese entonces, ¿no? Una familia de corte liberal, pero que en ese entonces la guerrilla convenientemente decidió que no eran convenientes para ese departamento del Caquetá y decidió exterminarlos. Vamos con el segundo, que tiene que ver con la toma del edificio de Miraflores. Bueno, digamos el tema del edificio Miraflores, todo lo que es el tema, la toma del Villar de Caquetá, todos estos, los siguientes delitos que se ven allí, eso, o sea, es como ese prontuario criminal de este jefe guerrillero que de una y otra manera ha tenido una planificación siniestra en cabeza de la FARC, con el único fin de darle a la guerrilla como esa imagen de grupo fuerte, de grupo terrorista y grupo sanguinario, que es lo que ha llevado hoy por hoy a que ese jefe alias El Paisa esté en La Habana negociando para poder lavar sus delitos y quedar en la impunidad, ¿no? Bueno, hablábamos, ese era el segundo. Está también la toma del Villar en el Caquetá, como me estabas mencionando, el secuestro del avión de Aires. Ahora, que en ese secuestro fue lo que dio también el detonante para que se acabara la zona de distensión en aquella época con el gobierno de Pastrana, ¿no? La zona de distensión que se utilizó con el anterior proceso de paz. Sí. Exacto. El carro bomba, el club el Nogal de Bogotá. Bueno, eso es un club exclusivo en la capital de la República, en Bogotá, en donde, pues, según en ese entonces el Mono Jojoy se buscaba atacar a la oligarquía colombiana, ir al seno de aquellas personas que según la guerrilla había que atacar porque eran los culpables de lo que sucedía en Colombia, y se atacó y se bombardeó este club, matando a una cantidad de gente inocente, entre esos muchas personas de escasos recursos que trabajaban en este club, que no tenían nada que ver con el conflicto. De una y otra manera terminaron siendo víctimas de este grupo guerrillero y este sujeto alias El Paisa. El asesinato de Luis Francisco Cuéllar. Bueno, también, o sea, es que, Félix, o sea, estamos hablando de una cantidad de líderes políticos que han caído en manos de la guerrilla, no solamente la familia Turbay Cote, sino también Luis Fernando Cuéllar. O sea, es un sinnúmero de personas que han sido víctimas de alias El Paisa, y vamos a ver qué pasa en La Habana, si ese sujeto
va a quedar como, o sea, sin ninguna responsabilidad, o si va a ser uno de esos jefes guerrilleros que va a terminar pagando alguna pena privativa de la libertad por esto. También el atentado del exministro del Interior, Luis Fernando Londoño, que yo te mencionaba anteriormente en comerciales, ahora cuando estábamos conversando, que Londoño, si no estoy mal, es el padre de una colega, una reportera de Telemundo, de Cristina Londoño. Pero el ministro Londoño es una persona que ha sido uno de los más importantes, digamos, opositores de la guerrilla de la FARC, una de las personas que más ha denunciado, no solamente durante el gobierno de Álvaro Uribe, sino posterior a ello. Y creo que ese ataque fue como simbólico por parte de la guerrilla, también mandando un mensaje al grupo uribista de que no se metieran tanto con el tema del proceso de paz, como tratando de generar miedo e intimidar al exministro. Afortunadamente, pues el exministro no cayó y no fue dado de baja en ese atentado, pero sí murieron personas inocentes, como el caso del escolta del exministro que murió en ese atentado, ¿no? Teníamos un resumen que nos ha hecho Cristian con esos crímenes del Paisa. Ese señor es el que se une ahora en La Habana a estas conversaciones de paz. ¿Qué pasa con la firma de paz, de una paz duradera y justa para Colombia y los colombianos? Para que haya paz duradera y justa tenemos que hablar, Félix, de que no exista el tema de la impunidad. Y algo mucho más importante todavía, de que esos acuerdos de paz garanticen que en Colombia hacia el futuro no tengamos más grupos que vayan a alzarse en armas y que vayan a buscar algún tipo de provecho político. El problema que hay en Colombia es el hecho de que hay demasiadas heridas, hay demasiados odios y resentimientos. Y también hay muchas diferencias de tipo ideológico. Entonces el tema va a ser es cómo vamos a lograr. El tema del acuerdo de paz es fundamental. Yo he estado en desacuerdo en la manera en que se está consiguiendo el acuerdo y los beneficios que se le están otorgando a la guerrilla. Pero el tema mirando hacia el futuro es cómo vamos a lograr que aquellas ideas que nos dividen nos permitan llegar a un proceso en donde podamos realmente reconciliar tantas heridas que han habido en el pasado, porque es evidente de que ya no podemos retroceder el reloj y para lograr esa paz estable y esa paz duradera se necesitan factores determinantes. Primero, una participación política que le garantice a líderes de la base de la renovación que puedan participar en la política y que esas familias colombianas que han dirigido el poder, que se han convertido prácticamente en monarquías, que se transmiten el poder, eso se tiene que acabar en Colombia para que en Colombia realmente haya garantías. Algo muy importante para reseñar es el hecho de que, por ejemplo, hoy en Colombia ha habido un escándalo político por el tema de que el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, fue sorprendido en la calle sin esposas y sin estar privado de la libertad. Entonces ha habido un escándalo por el tema también de corrupción. Entonces se necesita devolverle la confianza al país en sus dirigentes políticos, pero también debe haber una estabilidad en temas sociales y económicos para poder que se garantice este tema de la paz y avanzar en temas de seguridad también, Félix, porque si logramos negociar con el ELN, con la FARC, y logramos consolidar este proceso, ya no habrá excusa posteriormente para que el gobierno persiga a estos grupos delincuenciales y podamos brindarle seguridad a los colombianos y que regrese la inversión extranjera al país. Tú hablabas de las FARC, ¿qué pasa con el Ejército de Liberación Nacional? El Ejército de Liberación Nacional anda ahorita en estas negociaciones con el gobierno colombiano. Ya tú sabes perfectamente que han estado con el tema de empezar las negociaciones en Ecuador, también en Chile, en otros países, pero yo espero puntualmente de que se llegue a un acuerdo, pero que el ELN no vaya a empezar a hacer a lo que ha estado haciendo, a secuestros o solicitando, ¿cómo se llama?, dinero a favor de devolver a las personas que han estado privadas de su libertad. Creo que se le debe devolver confianza al país y ya que el proceso de paz con la FARC ha generado tanta controversia, el ELN no puede seguir los mismos pasos que han tenido este grupo guerrillero, secuestrando y generando atentados terroristas para ganar, digamos, beneficios y concesiones en la mesa de negociación, que es básicamente lo que hizo la guerrilla de la FARC al principio y hoy tenemos el resultado que tenemos, ¿no? Cristian, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en el programa. Cristian Mancera, director de la tribunacolus.com, acompañándonos aquí en A Mano Limpia. Vamos a la pausa. Al regreso...